Bien, entonces, muy buen día a todos. Vamos a iniciar con la segunda unidad de nuestro temario, que es de la materia de teorías y modelos gerenciales. El día de hoy vamos a explorar los temas de la segunda unidad que se llama la misión. En la misión vamos a ver la construcción de una filosofía institucional, una filosofía de alguna organización. Y bueno, en este vamos a tener varios ejercicios en los cuales ustedes van a ir reforzando los conceptos y vamos a ir viendo cómo se comporta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la construcción de esa filosofía institucional. Y bueno, también hablar un poquito de planeación estratégica y sobre el proceso de organización, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener varios temas que desarrollar de manera práctica con el proyecto de negocio que ustedes tienen o la idea de negocio que ustedes están manifestando en la materia. Bien, no dejen de ver toda esa información que ya me pasaron, que de hecho ha sido muy interesante revisar sus proyectos, en el sentido de que pues vamos viendo que ya tienen bastante de ese trabajo avanzado. Ahí nada más me faltó Irving que me pasara su avance. Pero por favor, ahí te lo encargo, Irving, que vayas subiendo tus avances de tu idea de proyecto, por favor. Sí, profe. Bien, vamos a ver. Les decía yo, hoy en día es muy dado que hablemos de gestión, ¿no? Los procesos de gestión. Entonces, para lograr los fines institucionales de la gestión de organizaciones, se da una serie de procesos que son multidisciplinarios porque tenemos que recordar que el administrador, aquel que se encarga de dirigir una organización, pues no tiene todos los conocimientos, ¿no? Sino siempre lo que va a hacer es va a integrar un grupo multidisciplinario para hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Para llegar a los objetivos organizacionales. Y estos procesos también se vuelven complejos porque llevan no solamente una etapa de diseño, sino llevan una etapa de prueba, de validación y revalidación, y luego de retroalimentación para ir haciendo una mejora continua. Digo, estos procesos son muy dinámicos, por lo tanto, se van trabajando conforme pasa el tiempo. Hay un inicio donde empezamos a sentar las bases, pero después hay un retrabajo que se va dando constantemente. Por lo que la organización pues debe definir aquellos que respondan a sus necesidades, desde luego, pero también al contexto en el cual se desenvuelve. O sea, todo esto tiene que abarcar mi propia realidad, pero también la realidad que me rodea, en el contexto en el que yo estoy. Eso es muy importante. Y bueno, bien importante, vamos a tener la aportación de uno de los autores que le da sentido a esta unidad, es Walter Sheward, que desarrolla una propuesta que se llama el ciclo de los procesos de gestión, que es una continuación del trabajo de Deming. Deming es un autor que contribuye mucho a sentar las bases que tienen que ver con los procesos de calidad. Y en ese sentido se populariza este ciclo como el ciclo de Deming, ¿no? Deming, pues populariza este ciclo porque además nos ayuda mucho a entender qué es lo que se tiene que hacer para que las organizaciones tengan una mejora continua. Esa es la idea. Entonces, mm, su ciclo de Deming nos ayuda mucho a entender cómo vamos a trabajar para ese proceso de mantenimiento de la calidad. Bien, también quisiera comentarles, conforme vayamos avanzando, vayan tomando nota de todo lo que vamos viendo. No quiero que copien las diapositivas como tal, pero sí vayan tomando nota de algunas cosas que crean ustedes importantes y que a veces no están reflejadas en las diapositivas. Entonces, eso nos ayuda mucho para la cuestión de los ejercicios que vamos a ir haciendo. Entonces, vayan tomando nota de lo que vamos viendo. ¿Sale? Ok, por ejemplo, ahí pongan el ciclo de Deming. Ya. ¿No? ¿Cuáles son los conceptos que utiliza el ciclo de Deming para abarcar lo que tiene que ver con un proceso administrativo? Pues bueno, el Deming especifica 4 etapas en ese proceso que se llama planificar, hacer, verificar y actuar. Y entonces por eso también se conoce como el ciclo PHVA. ¿Vale? Entonces es planificar, hacer, verificar y actuar. Vamos a ver cada una de las etapas. Aquí deben de quedar muy claras para ustedes cómo están constituidas cada una de estas etapas, porque después lo vamos a aplicar a un ejemplo.
Entonces, en esta fase primera de planeación, la persona que dirige la organización o el grupo de trabajo con su equipo, este debe ser un ambiente en el que el equipo de trabajo debe contribuir. Entonces, decide qué hacer y determina el cómo a través de estrategias que convierten a la organización en un equipo de excelencia. Entonces, aquí, muy importante, ¿no? Este es un proceso operativo, o sea, un proceso en el cual ya debemos contar con una misión y visión del proyecto organizacional. Después vamos a ver cómo se integra esto ya con la consolidación del proyecto, pero cuando hablamos de planear, hacer, verificar y actuar, ya debemos tener una guía específica pues, sobre la cual nos podemos ir en todo lo que tiene que ver con mi razón de ser y cómo me quiero ver a futuro. Entonces, en esta fase, el líder siempre va a tomar en cuenta las contribuciones que dan sus colaboradores para establecer las estrategias. Ahora, cuando hablamos de estrategias, por ahí me acuerdo mucho de que debemos diferenciar muy bien qué es una estrategia y qué es una táctica. Porque recordemos los niveles organizacionales, hay estrategia, estratégico, táctico y operativo. Entonces, ¿qué es la estrategia? La estrategia es el, el, el rumbo o la meta final que yo quiero alcanzar. La estrategia es hacia dónde vamos, ¿no? La estrategia es en el plan final, el plan último, ¿no? De cuál es el resultado que yo quiero obtener. La estrategia es decir, por ejemplo, en este sentido, si ustedes tienen como reto terminar su posgrado, pues la estrategia es, no sé, terminar el posgrado, graduarse de su posgrado, este, ¿no? Y esa es su meta, esa es su estrategia. Pero la táctica o las tácticas son los planes por medio de los cuales yo voy a cumplir con la estrategia. Entonces la táctica define los planes para alcanzar ese objetivo que ha marcado la estrategia. Entonces, bueno, pues en ese sentido, entonces mis tácticas son estudiar, asistir a las clases, investigar, cumplir con todos mis trabajos, en fin. Y todas esas son tácticas para cumplir con mi estrategia. Y luego la operatividad se da ya en el hacer las cosas, ¿no? En seguir las instrucciones que plantea la táctica para contribuir a la estrategia. Entonces, en este sentido, la etapa de planeación va a ser la que va a definir la estrategia, ¿vale? O sea, qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Ok. Recuerden que, por eso puse esta lámina, ¿no? Que esto se va a ir dosificando en la organización de la siguiente manera. La planificación estratégica, preocupada fundamentalmente de la especificación mediante objetivos de las políticas ya definidas. La planificación táctica, dirigida a adecuar las directrices estratégicas a un contexto determinado y centrada fundamentalmente en la ordenación de los medios. O sea, aquí es cómo voy a alcanzar lo que ya me marcó la estrategia. Y la parte operativa, les decía, aplica a situaciones concretas y dirigida a desarrollar actuaciones, o sea, acciones que van a contribuir a ese objetivo final. Los insumos de planeación, eh, que debemos contar con ellos siempre a la hora de hacer cualquier tipo de organización, es que siempre debemos tener un diagnóstico de la realidad o de su realidad. El diagnóstico es algo que de repente cuando planeamos se nos pasa o no lo prevemos como muy importante, pero es una importante fuente de información para poder desarrollar una estrategia adecuada. Implica el reconocimiento de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que posee la organización y el contexto en el que se desenvuelve. Una visión tanto interna como externa de esos factores, ¿no? Y seguramente ahorita ya están pensando en, ok, es un análisis FODA. Pues sí, puede ser un análisis FODA, pero también otro tipo de análisis en conjunto que nos pueden ayudar. Ahí está el diagnóstico empresarial y todas sus herramientas, que son 128, me parece, entre cuantitativas y cualitativas. Entonces, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a hacer diagnósticos dependiendo qué es lo que queremos analizar. No solamente existe el FODA, ¿no? Hay muchas más.
metodologías también que nos puedan ayudar a hacer un buen diagnóstico. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Pues lo que sí vamos a hacer entonces es tener un buen diagnóstico que nos ayude a centrarnos en estas características tanto internas como externas de la organización, para que entonces podamos hacer la fijación de metas. Esto es bien importante porque inclusive como individuos, cuando nosotros vamos a definir nuestras propias metas y nuestros propios objetivos, lo primero que tenemos que hacer es un estudio de autoconocimiento de nuestra persona. ¿Por qué? Porque debemos mantener un diseño de estas metas o de estos objetivos que sea congruente con nuestra propia persona. Como de repente yo doy pláticas de orientación educativa a alumnos de media superior y les comento, ¿no? Ustedes tienen que conocerse a ustedes mismos primero para poder establecer pues las metas y objetivos que quieren cumplir a través de su formación académica. O sea, cuando ustedes decidan qué carrera van a estudiar, pues lo primero que deberían saber es cuáles son mis propias características, qué es lo que me gusta, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis conocimientos, cuáles son mis actitudes, qué es lo que yo quiero desarrollar como una competencia profesional. Pues bueno, depende mucho de qué tanto te conoces a ti mismo, ¿no? Y aceptar, a veces inclusive, después de un proceso de autoconocimiento, la ayuda de otras personas para enriquecer ese diagnóstico propio. Entonces, le pasa lo mismo a la organización. Debe ser muy congruente con sus posibilidades, con sus capacidades, con lo que en la misma organización vamos desarrollando. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿no? Porque imagínense un alumno que de repente dice, ah, pues yo quiero estudiar medicina, pero le tiene miedo a la sangre, ¿no? O un alumno que dice, yo quiero estudiar derecho, pero le da miedo hablar, no sabe redactar, se le dificulta mucho. Entonces, de repente ciertas cosas que van a tener que enlazarse muy bien y hacer una buena armonía entre esos procesos para que obtengamos buenos resultados en nuestras metas. Y entonces podríamos diseñar metas u objetivos que sean congruentes con mi realidad interna y mi realidad externa. Y cuando ya tenemos entonces hacia dónde queremos ir, que hablamos de la estrategia como tal, va a ser congruente, pero también nos va a ayudar mucho a definir prioridades, ¿no? Que nos pasa mucho que tenemos tantos objetivos, tenemos tantas metas, de repente nos planteamos tantas cosas y no hacemos una priorización de lo que tenemos que hacer. Y el conocernos a nosotros mismos también nos va a ayudar un poco a esta priorización de las actividades. Que eso es muy importante porque, por ejemplo, yo me conozco que tal vez no me levanto temprano, ¿no? Y necesito hacer una actividad tempranito. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que diseñar un sistema para que me pueda despertar yo temprano y que me ayude a salir de esa situación, ¿no? Pero si no soy una persona que le cuesta mucho trabajo levantarse temprano, entonces tal vez no tengo que diseñar eso anticipadamente, ¿no? Entonces, depende de mis propias características, algunas cosas yo las voy a ir priorizando. Y entonces esas metas, por eso se vuelven congruentes, porque van a plantear dentro de ese objetivo, de esa meta, las cuestiones que tienen que irse moldeando según mi realidad, según mis propias características. Pues, bueno, pues yo quiero bajar de peso, ¿no? Pues yo tengo que empezar a trabajar conmigo mismo, pero también con mi familia para que me ayuden a trabajar sobre esto, que me ayuden a alcanzar mis metas. Entonces, todas estas cosas que vamos haciendo en los insumos de pensión nos van ayudando a ser congruentes. ¿Sale? Ok. Luego, ya que están esos, les decía, pues como ya tenemos cierta prioridad de qué es lo que tenemos que hacer primero para empezar a trabajar, se desprenden algo que se llaman las líneas de acción. Y entonces yo ya, bueno, ok, pues voy a ir a comprar mi despertador o voy a comprar comida así, voy a guardarla así. Y se empiezan a desprender esas líneas de acción que son directrices que orientan cómo vamos a hacer las cosas, ¿no? Y que viabilizan la implementación del plan estratégico, que lo hace realidad, ¿no? Así como de repente si queremos plantear una inversión sobre una organización, ¿cómo se viabiliza? Pues a través de las directrices que se van ejerciendo, ¿no? Incide directamente con la organización
aquí dice con la organización de la organización, pero es la organización de una institución, de una empresa, lo que ustedes quieran. Los recursos son los insumos y las potencialidades con que cuenta el líder para desarrollar su gestión. Pueden ser humanos, materiales, financieros. Desde una perspectiva, por ejemplo, económica, hay factores productivos que nos van a ayudar como insumos a nuestro sistema para que se procesen y al final tengamos ciertos resultados. En este caso, y desde esta visión económica, los insumos, ¿no? O en este sentido, como les decía, los, eh, los elementos de producción que vamos a utilizar para transformarlos en bienes y servicios pueden ser el trabajo, puede ser el capital, puede ser la tierra o la materia prima y puede ser la organización como tal, que es la estructura que le da o la técnica que utilizamos para hacer las cosas. Entonces, eh, es más o menos una visión general de cuáles son esos insumos que nosotros podemos utilizar para que entren a nuestro sistema en los procesos organizacionales y se transformen en resultados que pueden ser bienes y servicios, que son nuestras utilidades, que también es gente capacitada, que también es nuestra imagen en el contexto en el que nos desarrollamos, que también es la cultura organizacional, que también son las políticas de atención, que, bueno, en fin, todo lo que pueda salir de la organización es un resultado. Y recuerden que en ese proceso, desde la visión sistémica que vimos en la clase pasada, hay ciertas restricciones del contexto, ¿no? Tienen que ver con, pues regularmente con un control de parte de- del ente gobierno o del ente de autoridad que nos dicta que sí y que no podemos hacer en ciertas circunstancias, ¿no? Y hay una retroalimentación de este contexto, de este ambiente organizacional, en la cual nos dice cómo estamos haciendo las cosas. Bueno, ok. Luego viene la etapa de ejecución, ¿no? Que ya digamos es la etapa en donde la operatividad se da, es un primer momento de ejecución de acuerdo a lo que ya planeamos con todas estas características. Implica que nosotros vayamos integrando a las personas a sus puestos determinados, porque ya debe haber una estructura organizacional tal que cada persona tenga la actividad que le corresponde y esa persona debe cumplir con ciertas características, o sea, debe ser un buen match entre lo que nosotros le pedimos que haga y sus propias características. Y vamos a ir coordinando eso, ¿no? Que las personas vayan ejerciendo sus habilidades, sus conocimientos y sus actitudes a desarrollar esas tareas. Y entonces, ¿qué van a usar? Van a usar los recursos, los insumos que van a entrar al sistema y los van a trabajar, ¿no? Dentro de los procesos, programas y proyectos que tiene la organización para obtener los resultados debidos. Entonces, eso nos va a ayudar mucho en que también tengamos los elementos necesarios, que ese recurso humano que está trabajando en nuestra empresa tenga las características necesarias para desarrollar esas tareas. Entonces aquí está un esquemita, ¿no? Está la planificación y luego viene la ejecución, ¿no? Y ahí está algo muy importante que son cómo se va desarrollando esa puesta en marcha. Tenemos una delegación de funciones y tareas que debe ser congruente con la naturaleza de la organización, pero también con las características de cada una de las personas que están contribuyendo a ese trabajo, organización de los recursos existentes, ¿no? Ya sea tierra, trabajo, capital, organización, la división de las tareas, que es la división del trabajo, que es parte de la administración científica. Recuerden que ahí es cuando se manifiesta este tipo de esquema de trabajo, donde cada persona se va a especializar en una parte del proceso para que esa parte del proceso cada vez sea más productiva. Hay una curva de aprendizaje, hay una curva de experiencia en la cual el trabajo va siendo cada vez más eficiente y más productivo, ¿no? O sea, mezcla las dos, la eficiencia y la eficacia, para obtener los mejores resultados, obtener el menos desperdicio posible de lo que nosotros tenemos como insumos. Y luego la toma de decisiones, ¿no? En la que ya esta integración y coordinación de actividades de repente puede tener a veces caminos alternos en su ejecución. También esto es bien importante, porque la planeación se da de una cierta manera, tenemos un diseño de qué es lo que queremos hacer, pero no siempre se cumple a la exactitud.
sea, en ese sentido, siempre puede haber ciertas cuestiones que nos desvíen un poquito de lo que ya habíamos planteado, ¿no? Algunas realidades o algunas variables del trabajo siempre nos van empujando hacia tomar ciertas decisiones. Entonces, ¿para qué son esas tomas de decisiones? Es para siempre reajustar todo lo que salga dentro de esta ejecución hacia los objetivos que ya marcamos. Entonces, por ejemplo, ustedes que dijeron, voy a estudiar un posgrado, y de repente se da la pandemia, ¿no? Eso no pudimos planearlo ni pudimos tomarlo en cuenta nadie antes de esta situación. Entonces, pues, todos tenemos que redirigir, tomar decisiones. En este caso es, bueno, pues voy a tomar mis clases de manera virtual. Entonces, pum, ¿no? Vamos redireccionando, redireccionando, redireccionando. Entonces, esa toma de decisiones es muy importante en la ejecución, ¿sale? Ok. A ver, luego, hay que tener cuidado en no caer en la mecanización, como les decía, ya que la delimitación excesiva de tareas puede conducir a la superespecialización y con ella a una estructura que de repente se vuelve muy compleja. O sea, que sigue una estructura vertical. ¿Qué decir con esa estructura vertical? A que recuerden un poco lo que se proponía en la clase pasada de la teoría de la burocracia, en la cual hay indicaciones que se tienen que seguir de acuerdo a la cultura militar, ¿no? Hay una orden y hay que seguirla y cada quien va haciendo lo suyo. Pero si hacemos demasiado énfasis en los detalles, en cómo se tiene que dar todo, y no le damos cierto margen de flexibilidad a los planes, podemos caer en problemas de exceso de burocratización. Y ahí es cuando ya conocemos a la burocracia como un tema problemático. También es importante tener en cuenta que se pueden caer en la rutinización. Ahora, permítanme. Okay. Bien, ¿qué es eso de que podemos caer en la rutinización? Que cuando de repente empezamos a dirigir algunas tareas, y esto nos pasa mucho cuando somos muy obsesivos con los detalles, cuando dirigimos organizaciones, a veces se nos pasa la mano en dar las indicaciones tan específicas y no dejar un marco de autonomía hacia las personas en su propio trabajo. Eh, Básicamente radica en una cuestión de que como diseña uno el plan, quisiera uno que se diera específicamente así como uno lo diseña, pero que tenemos que ser personas que nos podamos adaptar a las situaciones. Entonces, de repente debemos dar oportunidad a que los colaboradores puedan contribuir en la medida de lo posible también a la propia ejecución de sus tareas y a cierto margen en el cual ellos puedan tomar ciertas decisiones y que puedan enriquecer su propio trabajo. Esto se da mucho en procesos organizacionales donde de repente hacemos una junta de trabajo donde ya definimos el plan, pero lo vamos a revisar junto con los operativos. Una de las ideas más importantes que yo he tratado de manifestar a la hora de trabajar con gente que están en puestos directivos o en puestos gerenciales es que si vas a ser gerente o vas a ser director de una organización, tienes que acercarte con el operador. Tienes que saltarte un poquito a veces ese tema de yo soy el jefe, yo estoy en el nivel estratégico y luego sigue el táctico y hasta el último el operacional, pero ese yo ya no lo veo, ¿no? Sino para eso está el nivel táctico. No, tienes a veces que empezar a entender que las personas que operan los procesos son las que pueden aportar de repente ideas muy valiosas sobre cómo mejorar esos propios procesos, porque ellos son, digamos, me acuerdo cuando daba yo la capacitación en el Instituto de Infonavit, ellos manejan que los operadores son dueños del proceso. Y es muy interesante eso, porque como él lo está operando, él sabe perfectamente cómo funciona y puede proponer mejoras a ese proceso. Entonces, si yo me acerco a los operarios, a la gente que está ejerciendo las actividades, va a ser muy enriquecedor el obtener esas opiniones y esas propuestas de mejora para poder integrarlas en el proceso. Se tiene que hacer un diagnóstico muy bueno, desde luego,
para que esas propuestas lleguen a manifestarse ya de manera institucional, dándoles un procedimiento específico, ¿no? Pero en este proceso de escuchar al operario, nos va a ayudar mucho a entender las realidades de la organización. Ese es otro problema de los gerentes a veces o de los directores que viven en su puesto gerencial o en su oficina directiva y no ven las realidades, ¿no? No se enfrentan a la interacción con los clientes, con los proveedores, con el ambiente externo. Entonces, a veces no entienden bien las realidades de las cosas. Pasa mucho, por ejemplo, que hay necesidades de los operativos que el gerente y el director no conoce porque no se acerca. O sea, no está con ellos, no los ve, no les pregunta, ¿no? Entonces es bien importante, en una perspectiva que hoy se maneja en los modelos gerenciales, es que el colaborador también es tu cliente. Entonces tienes que conocerlo muy bien, saber que está satisfecho con lo que está haciendo. Y si no está satisfecho, empezar a ver por qué y redefinir ciertas cosas, ¿no? Que en su momento, si no hace match con sus tareas, no está contento con su propio trabajo, inclusive pues cambiarlo y a último recurso, inclusive pues que ya no tenga que estar ahí en la organización porque no está satisfecho. Pero en esta cuestión, en esta visión de estos nuevos modelos gerenciales, ese es mi cliente. Entonces yo tengo que hacer lo máximo porque el primero convencido del trabajo y de lo que se hace en la organización debe ser mi colaborador. Ese es el primero que debe estar convencido. Entonces, por eso es que hablamos aquí de que no caigamos en la mecanización. O sea, porque la ciencia administrativa, en un principio, cuando hablamos de administración científica, se fue un poquito a ese extremo, ¿no? Y de ahí nos hemos ido recuperando de esa visión mecanicista del ser humano, en el cual pensamos que le damos una indicación, la cumple y ya, ¿no? Como una máquina. Pero no, debemos dar oportunidad a cierto margen de autonomía y de contribución hacia su trabajo. Bueno, y luego viene la evaluación y monitoreo, que ¿qué es? Bueno, es la etapa de verificar. Esta etapa nos permite asegurar que la ejecución que ya hicimos responda a la programación que establecimos. Además, nos da la posibilidad de revisar el esquema de responsabilidades y distribución del trabajo que se diseñó para el logro de los objetivos y metas trazadas. Y tendremos en este proceso, viendo las realidades de la organización, a veces introducir reajustes en la programación y asignación de recursos o inclusive de las mismas tareas de los procesos. Entonces aquí es donde básicamente tenemos un control. Acuérdense que uno de los principios administrativos muy importantes para la ejecución de tareas es que yo debo tener medido cómo voy alcanzando mis objetivos. O sea, debo tener, por eso existen en la administración mucho de esto, que es los checklists, la encuesta de salida, los formatos de, este, de verificación, ¿no? Que nos ayudan mucho a tener datos que nosotros podamos verificar para saber cómo nos está yendo en esa actuación que tenemos o en esa ejecución de las tareas. Y entonces empezar a ver dónde están las desviaciones, dónde está a veces mal planteado, dónde podemos hacer ciertas correcciones o reasignaciones, aumentar el presupuesto de un área, disminuir el presupuesto de otra área, reajustar las actividades, transformar, capacitar, todo eso está dentro de este proceso. Luego viene la etapa en este ciclo de Deming que se llama actuar, que implica un segundo momento de ejecución, pero considerando los resultados de la evaluación y considerando los reajustes que ya establecimos en el proceso de verificación y evaluación. Entonces aquí obtenemos lo que Deming desde un principio planteaba, que es que las organizaciones entran en un proceso de mejora continua. O sea, cada vez que yo haga algo, a través de sus controles, de estas evaluaciones, siempre va a haber algo que mejorar. Y entonces establece este principio de lo que yo no controlo, no lo puedo mejorar. Lo que no mido, no lo puedo mejorar. ¿Por qué? Porque no hay una medida entonces para poder hacerlo. Pero si yo lo mido, yo lo controlo, entonces también lo puedo mejorar. ¿Sale? Eso es muy importante en la práctica administrativa. Y entonces, ya que vamos dando todo esto,
ustedes se darán cuenta que estos procesos implican que la persona que está ejerciendo la coordinación de todos estos recursos, quien está diseñando la estrategia, quien está prácticamente tomando las decisiones también de reasignación y todo esto, pues debe estar revestido con una fuerte, o con un fuerte conocimiento de los procesos de gestión, pero también con características de liderazgo. Debe ser una persona que se le reconozca, pues eso, ¿no? Características de dirigir una organización, donde reconozca cómo motivar a las personas hacia esos fines para tener en las organizaciones un clima organizacional sano y proactivo, ¿no? Que nos ayude a trabajar desde esta perspectiva. Entonces, siempre va a haber esto de que los directivos, aquellos que estamos en la gerencia, aquellos que dirigimos grupos de trabajo, debemos tener ciertas habilidades que nos ayuden a poder dirigir esos equipos de trabajo. Después espero poderles compartir más adelante. Vamos a ver todas estas habilidades de las personas y vamos a estudiar un poquito algunas y se van a dar cuenta que, bueno, pues son cuestiones que debemos ir cuidando mucho cuando estamos al frente de una organización, porque esto nos va a ayudar a que tengamos, le llamamos nosotros en las teorías administrativas, el facultamiento necesario, o sea, el reconocimiento necesario para que las personas sigan lo que nosotros les estamos poniendo como meta. Y este ciclo, si lo aplicamos correctamente bajo estas características, nos va a permitir hacer uso eficiente de todos los recursos que disponemos y en su momento lograr las metas y objetivos que nos planteamos. Bueno, espero que hasta ahí tengan como bien, ¿no? Clarito cómo se va haciendo todo este proceso, pero aquí les pongo como un resumen de lo que tendríamos que hacer, ¿no? Están los 4 pasos: planificar, hacer, verificar y actuar, y como conceptos así muy específicos de cada una de las etapas. Planificar, que definir metas, métodos, qué hacer, cómo hacerlo, qué, cómo, cuándo, quién y para qué. Luego en el segundo, hacer, ¿no? Hacerlo planificado, recoger datos y ejecutar tareas. En el tercero es verificar, es evaluar los datos, verificar las tareas y hacer un análisis de mejora. Y en el 4, que es actuar, hacer una reflexión y análisis de eso que ya verificamos, un ajuste y acción correctiva, y se inicia de nuevo el ciclo de mejoramiento continuo. Y es un ciclo que se va repitiendo todo el tiempo. Perdón. Bueno, entonces ya para que nos quedara así como bastante claro todo el proceso: planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, si se dan cuenta aquí, es un proceso sencillo que me parece bastante digerible, como lo aporta Deming, ¿no? Que nos hace la tarea ahí de ponernos estos conceptos sobre la mesa para poder hacer nuestro trabajo. Ahora, si sí me entendieron, que yo espero que sí, si no, estamos abiertos a las preguntas, pero ¿dónde voy a saber que sí entendieron la situación? Pues bueno, porque vamos a hacer una actividad. Ahorita son las, ok, 7:54. A ver, les voy a poner la actividad que vamos a hacer. Déjenme ver dónde está. Okay, aquí está. Ok, aquí está. Ya la estoy creando. Déjenme un tantito nada más en lo que ya la programa. Y les voy a compartir. Nos vamos a ir a Classroom. Y dice aquí que he creado una nueva tarea que se llama Ciclo PHBA. Esta tarea es sobre lo que ustedes ya han ido trabajando. Dice, teniendo en cuenta lo trabajado en esta clase, identifica un proyecto que desea implementar. Yo desearía que fuera algo sobre lo que ya están trabajando de su proyecto de clase, ¿no? Va a agarrar digamos, una tarea o un procedimiento y luego aplique el ciclo a ese procedimiento, esa tarea que es parte de su proyecto, especificando lo que haría en cada paso. Puede ayudarse con el esquema siguiente, ¿no? Van a poner el nombre del proyecto y luego me van a poner qué van a hacer en cada una de esos pasos, ¿no? Planificar, hacer, verificar y actuar.
y luego van a explicar cómo ven el resultado de su análisis de un proceso de esta manera. Y vamos a ir viendo si me entendieron y si tienen alguna duda sobre pues, todo esto que ya explicamos al momento. ¿Sale? Entonces, para que vayan trabajando ahorita sobre eso, como hay varias cosas que contestar, les voy a dar, si les parece, vamos a darles 15 minutos primero, vamos a ver cómo van avanzando. Ya conforme vayamos avanzando, les pregunto y ya me dicen si tienen alguna duda o pregunta, por favor. ¿Vale? Entonces, aquí le voy a poner a mi presentación una pausa. Déjame ponerle aquí esto. Ok. Muy bien. Pues bueno, ya observamos la cuestión del ciclo de Deming, que es planear, hacer, verificar y actuar, y que se puede aplicar a un proceso específico para ayudarnos a pues, hacer una muy buena gestión de los recursos para obtener los objetivos, alcanzarlos de una manera más eficiente. Y esto se tiene que ir replicando en todos los procesos de la organización, ¿no? Es algo muy importante. Porque esto nos va a permitir también que, entrando en ese proceso de mejora, vayamos obteniendo lo que desde la perspectiva conocemos como la posición de una economía de escala. ¿Qué es la economía de escala? Es que una vez que uno empieza a aprender a hacer los procesos cada vez mejor, la tendencia siempre es que los costos bajan y las utilidades aumentan. Y entonces la productividad se va dando de una forma en que vamos alcanzando ese nivel de utilidades esperado y a la par vamos creando algo que se llaman ventajas competitivas. Las ventajas competitivas nos permiten diferenciarnos del entorno donde nos encontramos de competencia, donde regularmente se satura el mercado por propuestas o ofertas de productos y servicios que tienen el mismo estándar de calidad, y nosotros al ir mejorando, pues obtenemos esas ventajas competitivas que nos ubican dentro del mercado en posiciones de ventaja, para poder subir nuestra participación o nuestro porcentaje de ese mercado. Entonces es muy importante no olvidar que este ciclo lo tenemos que ir incluyendo en la forma de administrar. Bien, vamos a ver lo que es la parte de planeación estratégica y operativa, que básicamente es porque el título de este capítulo es la misión, pues bueno, tenemos que empezar por ahí. Retomando un poquito el concepto de planeación estratégica, hay que recordar que la planeación estratégica es la que dirige qué es lo que se va a hacer, la razón de ser de las empresas, hacia dónde nos vamos a dirigir en un futuro. Entonces, la planeación estratégica va a tener unas características que nos van a ayudar a que sea congruente, ¿no? Recuerden que les había dicho que para poder hacer esta planeación tenemos que hacer un diagnóstico adecuado de las características de las organizaciones, y para que éstas correspondan, ¿no?, con las metas que vamos a diseñar y podamos establecer las prioridades. Bueno, vamos entonces a observar. La planeación estratégica tiene características que nos van a ayudar a que ésta tenga un mayor grado de aceptación y además que podamos obtener los resultados que esperamos. Tiene que ser colectiva en un inicio, porque implica el compromiso de todos los sujetos que están involucrados en la organización, para que, aunque tengamos como individuos cada uno metas individuales, nos comprometamos con la meta colectiva, ¿no? Entonces, debemos pensar muy bien en cómo expresar esta planeación estratégica a través de un trabajo colectivo. Recordando mucho que yo les ponía un ejemplo, no me acuerdo si a ustedes les di, creo que sí, al menos creo que a Lore y a Irving les di gestión del factor humano. Y decíamos, les comentaba yo que había un ejemplo que ponían un rabino judío sobre por qué es importante la colectividad. Y decía, es como si alguien que va en un barco dijera, respeten mi individualidad, que yo pueda hacer lo que yo quiera sin
porque yo no le afecto a nadie y este es mi espacio. Y que en ese espacio del barco, donde está ese individuo, hiciera un hoyo. Entonces, esa persona diría, pues déjeme hacer lo que yo quiera porque este es mi espacio, esto me pertenece. Pues sí, pero si tú haces un hoyo en el barco, pues nos va a afectar a todos, ¿no? Entonces, este rabino explicaba así que por qué la razón del trabajo colectivo es importante, ¿no? Para todas las organizaciones. Eh, especialmente él demostraba con eso que, bueno, pues el mundo, ¿no? Es como un barco, ¿no? Y todo lo que hagamos tiene una repercusión para todos. El medio ambiente en el que nos encontramos, a final de cuentas, se encuentra interconectado. Y lo mismo pasa con una perspectiva empresarial, en la cual debemos ser muy conscientes de que lo que yo haga tiene un impacto en el objetivo, pues en conjunto, ¿no? En el objetivo grupal. De ahí debe haber un liderazgo reconocido, que es algo que comentábamos hace rato, que quien se encargue de este proceso de planeación estratégica debe tener un facultamiento, o sea, debe tener reconocido a su persona, primeramente dentro de la estructura organizacional, una posición de autoridad, pero también un facultamiento que se da a través del reconocimiento de ciertas características en su persona, que requiere de las habilidades de dirección, ¿no? Que tienen que ver con saber dirigir, saber comunicar, saber motivar, reconocer las potencialidades, trabajar en equipo, tener una buena autogestión, en fin, varias cosas que vamos a ver más adelante que facultan a la persona para que sea la indicada en hacer este proceso. Y no solamente también que tenga este facultamiento y esta autoridad, sino que también tenga el conocimiento necesario sobre lo que es la gestión, ¿no? También va a ser muy participativa la planeación estratégica para que logre adecuarse a los nuevos modelos gerenciales. Debe ser orientada hacia un trabajo colaborativo donde tomemos en cuenta la participación de ideas y de contribuciones que puedan hacer nuestros colaboradores. Pasa en muchas ocasiones en las organizaciones que el nivel gerencial o nivel estratégico establece la misión, la visión, y esa es la única versión aceptada, no hay forma de hacer contribuciones a la misma. Una vez que ya está establecida, regularmente ya no hay quien la pueda cuestionar o pueda hacer alguna otra cosa al respecto. Entonces es muy importante pues que logremos tener un ambiente en el cual en la empresa se pueda hacer este trabajo colaborativo, que pueda ser un trabajo que donde haya participación de todos los sujetos, ¿no? Que están inmiscuidos en ese ejercicio. Perdón. También debe ser un trabajo en equipo donde nosotros incorporemos pues las diversas capacidades de todos los participantes, así como tomamos su opinión, pero también que tengamos una perspectiva muy clara acerca de las competencias de todos los colaboradores. En ese sentido, no solamente respecto a la condición que tienen en su conocimiento y habilidades, sino también inclusive en sus actitudes, ¿no? Hablamos aquí de los valores que se van haciendo eh, generales en la cultura organizacional, pero que también debemos reconocer las contribuciones de valores que hacen los individuos. Entonces, ahí vamos a ver que el trabajo en equipo va a ser muy importante porque si recordamos desde un principio se estableció que todo este proceso debe ser multidisciplinario y son procesos complejos, ¿no? Entonces, la ayuda de esta perspectiva nos va a poner en condición de aprovechar todo lo disponible. Debe ser reflexiva porque una vez que nosotros empecemos a tomar en cuenta la participación, las habilidades, esta reflexión acerca de la práctica y el funcionamiento organizacional nos va a ayudar también a entender muy bien cuál es el espíritu del estilo organizacional que vamos a tener. Recordando un poquito las teorías X, Y, Z, tenemos que reconocer en qué niveles de participación están nuestros colaboradores para aplicar un estilo apropiado a las circunstancias que nos rodean en el centro de trabajo. Recordando un poquito los estilos,
Hay autoritario coercitivo, autoritario benevolente, está el consultivo y está el participativo. Y en última instancia, hoy en día se promueve mucho un modelo sistémico, ¿no? Entonces, esto va a llegar en su momento, dado que también la planeación estratégica tiene una característica que debe ser consensuada. O sea, yo la diseño, me ayuda a mis propios colaboradores, pero al ayudarme, al tomar en cuenta a las personas, la van haciendo propia. Y eso es bien importante, porque las personas cuando hacen propia la filosofía institucional, pues son las primeras las que están convencidas. Y si logramos eso, si logramos que el colaborador sea el primero convencido de las cosas, pues ya tenemos un buen porcentaje del trabajo hecho. Perdón. Luego, también debe ser negociada, porque en cierto sentido, el hecho de que la hagan suya corresponde a una responsabilidad que deben cumplir. Y entonces, pues vienen las exigencias de horario, vienen también la correspondencia en cuestiones de salarios, de prestaciones, de las instalaciones, de las condiciones en las que nosotros también estamos dispuestos en alimentar para que este proceso se lleve a cabo de forma adecuada. Entonces, por ejemplo, tomando así muy cercano los ejemplos que ustedes han puesto, pues si ustedes quieren hacer un servicio, por ejemplo, como el de Carla, pues ella tiene que disponer material, equipo, condiciones necesarias de dónde realizar los servicios, los sueldos correspondientes, un nivel de prestaciones y de condiciones que correspondan a esa exigencia de participar en los procesos, ¿no? Entonces el planteamiento de esto nos va a ayudar mucho a que cada uno de los participantes en la organización encuentre satisfechos sus intereses y necesidades. También debemos respetar la estructura de la organización. ¿Qué es la estructura de la organización? Es cómo está definida las líneas de autoridad y responsabilidad, ¿no? Esto quiere decir que no porque estamos planeando estratégicamente, vamos a dejar que otras personas tomen decisiones sobre lo que nosotros estamos diseñando de manera que no corresponda. ¿A qué me refiero? Me refiero a que las estructuras organizacionales, aun cuando se encuentran en esta dinámica de participación, de correspondencia, no se pierde la forma en que se están organizando y que nos da a nosotros un papel de, de cierta manera de jerarquía, ¿no? De posición dentro de esa estructura. Entonces, sí vamos a participar, sí tomo en cuenta tu opinión, pero no dejo de ser tu jefe, ¿no? No dejo de tener esa... Más tarde la muestra yo que unos 10 minutos por el transporte, pero ya se olvidó. Ok, gracias. Entonces, corresponde a, perdón, corresponde a que nosotros respetemos esa estructura que ya está dada, ¿vale? Entonces, esas serían las características de la planeación estratégica, ¿sale? Esto es un mapa de cómo vamos a hacer la gestión de las organizaciones. Realmente esto va a ser muy raro que lo encuentren en un libro o en algún otro documento. Aquí hice yo un match entre lo que he aprendido en teoría y lo que yo he estado ejecutando un poco en la práctica, que espero que les pueda ayudar para que ustedes puedan integrar sus procesos de manera eficiente. Van a ver que es como muy razonable, que es como muy, tiene su propia lógica de cómo se hacen las cosas. Pero yo no lo he encontrado. La verdad es que en los planteamientos que he visto de diversos autores, no he visto esta integración de tal manera que se pueda llevar así en este caminito, ¿no? He visto algún tipo de integración más así, como lo voy a mostrar, en autores que hablan sobre un poquito sobre la administración desde la perspectiva académica. Pero yo, la verdad que he encontrado este proceso bastante útil para poder desarrollar una administración eficiente de la operación de una organización o de una empresa. O sea, me ha ayudado muchísimo
Y de ahí es donde yo, pues la verdad he retomado mucho de esto para hacer mis capacitaciones en mi empresa, para compartir con los gerentes y directores a los cuales capacito en algunas organizaciones. Y espero que les pueda ayudar a ustedes a tener una visión un poquito más amplia, ¿no? Porque el libro se va muy a los detalles de repente, las teorías también, pero esta es una visión como así, en grande, ¿no? Una fotografía más en grande del proceso de estructuración que tiene una organización, ¿sale? Entonces, voy a tratar de plantearlo lo mejor posible. Ya, si tienen alguna duda, me van diciendo, ¿sale? Entonces, a ver, vamos a ver. La cuestión de la administración, de la práctica administrativa de la dirección de una organización, empieza con un proyecto organizacional, ¿vale? Donde nosotros diseñamos la visión, misión y valores de acuerdo al diagnóstico que hagamos interno y externo de una organización. Esto inclusive se puede trasladar a una cuestión personal, ¿no? Entonces, si fuera una cuestión de un plan personal, ¿no? De hacer alguna actividad. Bueno, entonces corresponde, aquí hay un diagnóstico del cual va a generar un proyecto organizacional donde va a tener una misión y unos valores. Digamos que esta es la cuestión estratégica, ¿no? Donde planteamos qué es lo que quiero. Luego, tenemos un proyecto de gestión. El proyecto de gestión que se deriva del proyecto organizacional va a asentar todo lo que está proponiendo en un reglamento interno, en un manual de funciones, en un organigrama y en los manuales de procedimientos. O sea, aquí esta parte es la que regularmente es el trabajo más arduo en el diseño de una organización, creo yo. Porque muchas veces tenemos bien la idea planteada, pero no podemos desarrollarla de manera que, que sea prudente con respecto a que no tenemos una línea de desarrollo donde tengamos un reglamento, un manual, organigrama y manuales de procedimientos. Y regularmente las empresas se saltan mucho esta parte o la obvian, ¿no? La hacen como mecánicamente y no ponen atención en lo valioso que puede ser el proyecto de gestión. Porque el proyecto de gestión sienta las bases más importantes por medio de las cuales nosotros vamos a tener resultados. Aquí es donde se establece cómo puedo yo empezar a delimitar, digamos, las tácticas, ¿no? De la empresa. Derivado de un proyecto de gestión, hay un plan anual de trabajo o plan de trabajo, ¿no? Dependiendo del periodo de tiempo que ustedes quieran considerar. Ahí entonces ya podemos manejar los objetivos operativos, las metas, las actividades y tareas, proyectos de innovación, presupuestos y evaluación de todo lo que vamos a hacer, ¿no? Yo diría que esta es la parte estratégica. Este es como un enlace entre la parte estratégica y la parte de la táctica en planes, ¿no? O los planes tácticos. Eh, Les decía, la mayoría de empresas se va directo al plan de trabajo y no pone atención en este punto. Entonces, aquí ya tenemos la parte que veíamos del ciclo de Deming, ¿no? Donde desarrollamos todo lo que tiene que ver con las actividades, la asignación de recursos, los proyectos de innovación, cuando vemos que ese proceso va obteniendo datos para hacer mejoras. Entonces, esto nos va generando a nosotros una posición en la que nos queda muy claro qué le corresponde a cada quien y qué cosa en qué cada momento. Cuando tenemos ya trabajado este plan de trabajo, lo ponemos en marcha y entonces tenemos un informe de gestión. El informe de gestión nos va a dar los resultados de gestión, o sea, todos los resultados de datos, de actividades, de productos, de utilidades, de todo, de todo esto. Y vamos a tener entonces la posibilidad de redactar nuestras oportunidades de mejora organizacional. Y de esto van a derivar los proyectos de mejora. Este proceso, así como lo ven, no sé si me entendieron en el sentido de cómo se va desglosando.
A ver, comenten. En la cuestión de los objetivos operativos, ¿esa parte no va dentro de la proyección organizacional? Ok, ya te entendí. Sí, digamos que cuando hablamos de objetivos operativos, hablamos de una cuestión de las líneas de acción específicas. Aquí, digamos que están el objetivo organizacional primario, ¿no? Porque regularmente sí, aquí nos enseñan que debemos tener una visión, misión, valores y objetivos, ¿no? Algunos autores lo manejan así. Yo creo que los objetivos organizacionales ya están inmiscuidos en la misión y la visión, que lo que tendríamos que hacer son objetivos operacionales. Esa es una muy buena pregunta, Hermin, porque de repente nos desgastamos mucho en hacer objetivos aquí, que según hacemos generales, específicos y todo eso, y realmente deberían ser objetivos operativos, o sea, objetivos, porque las características de los objetivos son que deben ser medibles, que deben manifestar, que sean alcanzables, que estén, que tengan una unidad, ¿no? De medida, que tengan específicamente el tiempo de duración. Entonces no pueden ser desde la estrategia, porque la estrategia es más general. De hecho, los objetivos, por su propia característica de diseño, son específicos. O sea, eso es lo que tienen los objetivos. Entonces, yo he encontrado que no debemos desgastarnos tanto aquí en redactar objetivos, sino en este nivel. Aquí lo que debemos tener muy claro es la misión y la visión y los valores. Pero los objetivos deberían de estar aquí, o sea, enlazados con la parte operativa, con la parte ya de hacer las cosas, ¿no? Para alcanzar la misión y visión. ¿Sí me expliqué? Sí, es que de hecho, así como usted lo plantea, se puede tornar un poco más fácil porque ya es en base a algún proyecto para ya empezar a dar resultados, ¿no? Y anterior es como que pura proyección. Ajá. Exacto, exacto. Sí, yo me he encontrado mucho con eso en mi experiencia. Es que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así muy claro. Yo llego a una institución donde ya soy director y a mí llegan y me dicen, aquí está tu equipo de trabajo, necesito que nos digas cuál es tu plan, ¿no? Entonces, digo, ok, vamos a revisar qué es lo que ustedes quieren de esta institución y yo voy marcando los objetivos operativos y un plan anual de trabajo, ¿no? Decía yo. Pero necesito revisar el proyecto organizacional, el proyecto de gestión. Y yo creo, así estoy muy, muy seguro, que todas las organizaciones e instituciones funcionan de esa manera. Cuando llega alguien a administrar, ¡pum!, llegan y te dicen, órale, vamos a trabajar. Y tú no ves otra cosa más que la misión y la visión para poder desarrollar tus objetivos y los valores, desde luego, para desarrollar objetivos, pero también que sean congruentes con el diagnóstico que vas a hacer. Entonces, los planes que diseñamos regularmente en operación de las empresas y las organizaciones, los primeros que hacemos regularmente son de corto plazo. Sí vamos diseñando un plan de largo plazo, pero conforme vamos conociendo el entrañado, ¿no?, de todo lo que es la organización. Yo de inicio no podía hacer una planeación a largo plazo porque no conocía todos los procesos, no conocía a las personas que estaban conmigo, tuve que hacer muchas cosas para obtener una visión más general de la organización. Entonces yo entré por el plan de trabajo así de corto plazo, vamos a ver, esto hay que, prioridades, ¿no? Entonces no me podía detener, a ver, vamos a revisar la misión, ¿no? Si ya ahorita la situación que hay que satisfacer es mover las cosas, ¿no? Funciona así porque también, tanto en el aspecto de, creo yo, más de instituciones privadas, la exigencia saca utilidades, pues quiero ver que se mueva el dinero, quiero ver, pues respuesta, ¿no? Quiero ver qué estás haciendo. Entonces, yo creo, Irving, que así es como es la práctica administrativa en realidad. Y te digo, yo sí he visto a los autores cómo han ido desarrollando más esta parte del proyecto organizacional, la perspectiva filosófica y todo eso, donde sí hay una importancia muy grande en eso, ¿no?
pero es cuando tú creas tu propia empresa, ¿no? Ahí tal vez tengas más oportunidad de repente de sentarte a diseñar y cosas así. Cuando todavía no tienes a personal ahí ya contratado. Pero yo tengo la experiencia y con la gente que capacito, que es lo mismo, ¿eh? Siempre llegas y ¡pum! Es hora de trabajar. Entonces, conforme vas haciendo este plan anual de trabajo, tu informe de gestión, entonces puedes regresarte, hacer un buen diagnóstico, revisar la filosofía, hacer replanteamientos en el proyecto de gestión y a continuar el proceso. Ok. Carla, Lore, ¿alguna pregunta, algún comentario o Irving? Yo por ahí. Ok. Me llamó la atención el que es el manual de funciones, Ajá. porque no había escuchado de él y no sé cuál es su diferencia con el de procedimientos. Ok. Perfecto. Yo aquí, cuando me refiero al manual de funciones, me refiero regularmente ustedes lo conocen como el manual de, ¿cómo lo conocen aquí? Creo que en la licenciatura que ustedes llevan lo conocen como, diseño de, Creo que es de... no, algo así. diseño de puestos. Es cuando... Ajá. Es el de diseño de puestos, o manual de organización, ¿no? Donde regularmente definimos qué puestos va a haber en la estructura organizacional y le asignamos las funciones correspondientes. Delimitamos su autoridad y responsabilidad y además definimos el perfil de las personas que van a adecuarse a esos puestos de trabajo. Entonces, ese es el manual de funciones. Y regularmente yo, que he trabajado con varias empresas privadas, no hacemos un manual de diseño de puestos, no hacemos un manual de funciones, porque ya estos puestos ya están. Entonces, cuando hacemos ya una reestructura de la organización, entonces lo que hacemos es un nuevo diseño de organigrama, lo adecuamos y de nuevo hacemos un manual de funciones y un manual de procedimientos. Generalmente digo, aquí estoy hablando de generalidades, pero ya dependiendo del sector al cual yo me dirija, voy a tener que hacer otro tipo de manuales, desde luego, ¿no? Pero esos son como los generales. ¿Sí me expliqué? Sí. Sí, ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Nada más, ¿el proyecto organizacional puede irse modificando con el tiempo? Excelente, sí. O sea, ¿todo eso? Sí, desde luego que sí. Y eso es algo muy importante. Qué bueno que lo estamos platicando así. Es muy importante porque muchas veces cuando se hace este diseño del proyecto organizacional, se deja de revisar. Le pasa a la mayoría de instituciones y organizaciones. Yo trabajando por ejemplo, con el hospital de especialidades, cuando estaba trabajando con médicos y administradores de ahí, estábamos revisando esto, ¿no? Y me decían, tiene rato que no revisamos la misión y la visión de la organización, desde el aspecto administrativo. Y ellos entraron en un proceso de reestructuración, de rediseño, y les ayudó muchísimo a redefinir muchas cosas cuando encontraron la importancia de actualizar su proyecto organizacional. Lleva más tiempo, ¿eh? O sea, implica un poco más de esfuerzo y desde luego que no lo vas a hacer de un inicio. Tiene que ser un proceso en el cual acompañes a la organización en conjunto para poder hacerlo bien. Entonces, pero sí, yo diría que al menos deberías estar replanteándote cada año una revisión de si estamos correctos en el rumbo que va a dirigir, al que se dirige una empresa. No que hagas cambios cada año, pero sí que le des una revisadita y veas si sí está funcionando y hagas planteamientos. Se supone, la teoría nos dice que podría haber cambios cada 5 años, más o menos, de misión, visión, todo eso, porque la visión se llega a cumplir. Pero, no, yo digo que cada año deberías estar haciendo revisiones, porque hoy en día los cambios, la dinámica de las empresas está así, a la orden del día. Entonces yo creo que no puedes tardarte mucho, porque las condiciones son, ahorita todas las empresas te tienen que replantear su proyecto organizacional porque ¿cómo le vamos a hacer? ¿Vale? Ok. ¿Más preguntas, comentarios?
No, Ok, todo bien. ¿todo bien? Ok, bueno. Entonces, esta es una estructura, gracias. Esta es una estructura que, les digo, yo la he ido integrando de manera, un poco combinando la parte teórica, pero también la práctica administrativa de la que yo he tenido experiencia y de las contribuciones que, pues, gracias a los que han colaborado conmigo, hemos ido armando, ¿no? Esos procesos. Ya, ustedes me van diciendo cómo vamos. Bueno, vamos a ver, el proyecto organizacional, lo que decía Carla, ¿no? Es un instrumento de gestión de la organización a mediano y largo plazo. Cuando hablamos de mediano y largo plazo, el corto plazo regularmente es a un año. El mediano plazo es a partir de un año hasta regularmente entre 3 y 5 años. Y el largo plazo es de 5 años, 7 años en adelante, ¿no? Define la identidad de una organización y ayuda a orientar, conocer y definir la vida dentro de la misma. Debe ser el proyecto organizacional debe cumplir con ciertas características para que podamos hacer de él un uso, ¿cómo les diré? Un uso que nos permita hacer esta mejora continua. Primero, debe ser accesible. En muchas organizaciones pasa que los planes o los proyectos organizacionales no son accesibles. Yo no puedo ver la misión, visión, valores de una organización, cómo están diseñados, o a veces, incluso algunos sí los proyectan, los tienen en las paredes y todo, pero nadie los cuestiona, ¿no? Pero sí debe ser algo que esté accesible, pero no solamente accesible a quienes conforman a la organización, ese es un poco el tema. Debe ser accesible a todos los niveles de usuarios de la información, pensando mucho en que inclusive también el cliente, los proveedores, los competidores van a revisarlo. Entonces, cuando hablemos de la comunidad que está alrededor de la organización, este proyecto organizacional debe tener una presentación que debe ser muy atractiva, que realmente refleje el espíritu de la organización. Entonces, esa es una característica importante. Debe ser general y generador, porque debe dictar hacia qué rumbo vamos a tomar, pero a la vez debe ser tal que nos pueda generar nuestras líneas de acción particulares o nuestros proyectos de desarrollo de cada uno de nuestros departamentos. Debe marcar la pauta, pues, para que nosotros podamos elaborar nuestro plan de gestión, ¿no? Y a su vez también nuestros planes de trabajo y proyectos de departamento. Entonces, esa es una característica importante. Otra debe ser integral y coherente, porque debe abarcar todos los aspectos necesarios que influyan en los medios y los objetivos que queremos alcanzar. Entonces, cuando hablamos de esta coherencia y congruencia que debe tener el plan, este plan o esta filosofía institucional, hablamos de que, como les decía, lo muy importante que es que el diagnóstico se haga de forma correcta. Y hacer el diagnóstico de forma correcta quiere decir que tengamos herramientas que nos puedan ayudar a aclararnos muy bien cuáles son los pasos que debemos seguir en su diseño. Ahorita vamos a ver como todos los pasitos y ustedes me van a ayudar a hacer los ejercicios y vamos a ver cómo sí hay forma de hacer más congruente esta cuestión. Debe ser participativo y consensuado, como ya lo habíamos establecido desde un principio. Debemos considerar y dar oportunidad a que la misma comunidad pueda aportar para desarrollar esta parte del plan. Debe ser flexible, abierto y progresivo. Flexible porque debe ser capaz de adecuarse a los cambios que se van generando en el proceso. Debe ser abierto para que también pueda hacerse de esa información y progresivo porque como lo que preguntaban hace rato debe estarse revisando conforme vaya avanzando el tiempo en periodos entre un mediano y un corto plazo, no hay problema. Aquí están los elementos y fases de elaboración de esta parte, ¿no? La identidad de la organización se va a definir a través de la visión, la misión y sus valores. El diagnóstico, la herramienta generalmente usada, es un estudio interno y externo a través de un FODA. Y de ahí vamos a tener la propuesta de gestión, que es el organizativo institucional, que es, como les decía anteriormente,
donde se establecen las políticas, procedimientos, definición de funciones, organigrama, reglamentos, todo eso. Entonces, pero lo primero es la elaboración de la identidad de la organización. Es una primera idea porque hay diferentes momentos de diseño. Pues aquí estamos hablando desde el primer diseño. Ok, bueno. La identidad de la institución educativa. Perdón, aquí le puse educativa, pero es de la organización. ¿Sale? No se vayan con ese título, es de la identidad de la organización. Hay una reseña histórica que debemos tener, o debemos tener muy claro cuál es la historia para que se haya originado el proyecto que estamos haciendo. Segundo, debemos tener en claro qué cultura organizacional queremos fomentar en nuestra organización. Cada organización va a tener siempre, en la medida de lo posible, oportunidad de ir transformando la cultura individual hacia una cultura colectiva. Entonces, ¿qué rasgos queremos que tenga el actuar dentro de nuestra organización hacia fuera de la organización y dentro de la organización en la interacción de nuestros elementos? Una filosofía organizacional compuesta por los valores que nosotros queremos fomentar también. Y todo esto va a estar sintetizado en la misión y la visión. ¿Ok? Entonces, esta es la parte de la identidad. Y bueno, ya llegamos al punto, ahora sí, de la misión. Regularmente en la misión nos enseñan a los administradores que la misión es la razón de ser de las organizaciones. Y es la forma, creo yo, más clara y más pues simple de poder expresar, ¿no?, qué es la misión. Aquí está otra explicación, es la imagen actual que enfoca en los esfuerzos que realiza el grupo organizado, organización o entidad para conseguir los objetivos que se proponen. Es la razón de ser de la organización y especifica el rol funcional que desempeña en su entorno. Indica con claridad el alcance y dirección de sus acciones, así como sus características distintivas, ¿no? Aquí se ve, no solamente se queda en eso, ¿no?, porque habla del rol funcional que desempeña en su entorno. Y a veces olvidamos un poquito ese lado, ¿no?, que debemos tener algunos elementos que nos ayuden a poder identificarnos en ese medio ambiente en el cual nos estamos desempeñando. Ahí les va. Para tener en claro, ¿no?, los aspectos a incluir en la misión, vamos a diseñar la visión contestando algunas preguntas. La primera va a ser ¿por qué existe la organización o la institución? Eso nos permite ubicarnos en un contexto social. La segunda, ¿qué función desempeña la institución? Define necesidades que trata de satisfacer. Y nos ayuda muchísimo esto, créanme, para hacer el diseño. ¿Cómo cumple sus funciones? Es la forma de lograr las metas. 4, ¿para quién desempeña esas funciones? Identifica a quién va dirigida la función. Y 5, ¿para qué desempeña esas funciones? La razón por la cual desempeña la función. Entonces tenemos que contestar estas 5 preguntas para poder hacer un buen diseño. Y les decía, no es solamente un momento. El diseño de toda esta cuestión de la cuestión estratégica tiene diferentes. Se va dando de diferentes momentos. Entonces, aquí podemos ver, primer momento, realizar el primer intento de formulación. Segundo momento, dar a conocer a la organización dicha formulación para que la complementen y enriquezcan la propuesta. Y tercer momento, recoger el aporte de todos y construir la misión, que luego será presentada a la organización para su aprobación. O sea, todavía hay oportunidad de irla mejorando. Yo pondría, inclusive aquí, y regresamos, ¿no?, en un proceso de redireccionamiento en caso de que surja alguna situación. O sea, pasado el tiempo, revisiones continuas. ¿Vale? ¿Qué características debe cumplir esa misión? Debe ser clara y comprensible. Debe ser corta para que todos la entiendan. Y recuerden, hay un grande problema cuando las instituciones o las organizaciones generan misiones muy amplias, ¿no?, donde la redacción es tan amplia que es imposible que alguien se la pueda hacer suya, ¿no?, aprendérsela. Entonces, hay que encontrar la manera de que esa misión no sea tan larga. Debe reflejar las características de la organización que la hacen distinta de otras. Debe ser amplia para permitir flexibilidad en la implementación sin perder el enfoque y servir de referente para tomar decisiones.
que yo diría que es la mayor utilidad que va a tener esto en todos los procesos. Todas las decisiones que tomemos deben ser encaminadas en cumplir con la misión. La misión es nuestra razón de ser. Cuando una empresa pierde esta identidad, básicamente es como si una persona perdiera su razón de ser o perdiera su motivación para vivir. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Pues que las personas se meten a unas cuestiones de vicios, de falta de objetivos, de falta de sentido, ¿no?, en la vida, y regularmente aquí se pierden. Aquí encontramos muchas cuestiones inclusive de enfermedades y cosas así, cuando no hay un rumbo, ¿no? Entonces, por eso las organizaciones como las personas deben tener muy en claro cuál es su razón de ser, por qué, para qué, ¿no? O sea, por qué están en este mundo. Como cuando ustedes de repente se deben preguntar, personalmente, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi razón de ser aquí, en este mundo, en esta tierra? Lo mismo, ¿no? La organización debe estarse preguntando constantemente, ¿por qué? ¿Para qué estamos haciendo esto? Y haciéndonos esa pregunta constantemente, vamos a llegar a tomar decisiones más acertadas hacia lo que queremos lograr. ¿Vale? Okay. Entonces, aquí hay unos ejemplos, retomando un poquito, yo estoy más en el medio educativo, entonces te traje unos ejemplos de esos. Por ejemplo, miren, aquí la institución educativa ofrece a los jóvenes de la localidad, una educación integral de calidad, promoviendo la superación personal, la práctica de valores democráticos y el mejoramiento en la convivencia social. Otra es propiciar un escenario que permita a la comunidad tal aprender a aprender y que sirva de medio para lograr una formación integral en la cual se promuevan los valores humanos mediante el ejercicio de liderazgo y solidaridad. Entonces, tratando de responder todas las preguntas, ¿no? Y en ese ejercicio, si podemos ir viendo las preguntas, hay que responder todas las preguntas mediante eso, ¿no? ¿Por qué existe la institución? ¿No? ¿Qué función desempeña? ¿Cómo lo va a cumplir? ¿Para quién? ¿Y para qué? Entonces, si ustedes empiezan a hacer esas preguntas, estos ejemplos deben contestarlos. O sea, tu redacción debe contestar todas esas preguntas. ¿Ok? Ok, hasta aquí. ¿Tendrán alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. ¿No? Todo bien. Ok. Pues si no tienen alguna duda, vamos a la actividad de la construcción de la misión. Déjenme aquí ponerles esto. Así están todas las actividades. Entonces, en el Classroom hay una que dice construcción de misión. Esa es la que vamos a hacer ahorita. La construcción de misión dice, usted a manera de práctica responda a las 5 preguntas que le ayudarán a formular o reformular su misión. Ojo, formular o reformular. Si ya tienen una, lo que tienen que hacer es ver si responde las preguntas. Y me van a poner ahí cómo responden las preguntas. Si no, hacerla, ¿no? Y me van a compartir su resultado. ¿Vale? Okay. Voy a pausar aquí la grabación. Bien, ya hemos elaborado nuestro ejemplo de misión, recordando que es un primer intento, es un primer momento. Recordemos que hay diferentes momentos para diseñar la misión y es muy importante en cada uno de esos momentos ir retomando, ¿no?, los elementos que nos puedan ayudar a que esa misión sea diseñada de forma integral y que pueda ayudar realmente a darnos la razón de ser. Consecuentemente, de la misión viene la visión. La visión va a ser la imagen a la que queremos llegar en un futuro y nos va a permitir también plantearnos un lugar al que queremos llegar que nos sea suficientemente claro y realista, pero que además también nos motive, ¿no?, como organización. O sea, que sea el punto en el que queremos llegar, pero que sea alcanzable y que sea una forma también de motivar a nuestros colaboradores.
Esa visión regularmente se redacta en un espacio de tiempo considerable entre 5 años, ¿no? En adelante. Ahí depende de cada organización cómo lo quiera plantear. ¿Cómo se formula? Se formula a través de 5 preguntas. La primera es, ¿cómo nos gustaría ser y cómo nos gustaría que nos describieran dentro? Esto, perdón, ¿cómo nos gustaría ser y cómo nos gustaría que nos describieran dentro de 5 años? ¿No? Plasmar esa idea. ¿Cómo queremos que sea percibida la organización por la comunidad desde una perspectiva sistémica? Recordemos que nuestra interacción con nuestro entorno es muy importante en la gestión administrativa. Tercero, ¿cuál es la cualidad distintiva por la cual quisiéramos que nos identifiquen? Aquí relacionándolo un poquito con la parte de tener en claro qué ventajas competitivas podemos tener en el mercado en el cual nos desenvolvemos y manifestando qué nos diferencia de otras organizaciones. Puede ser desde el ámbito cultural, puede ser desde el ámbito de competencia, puede ser del ámbito de filosofía, en fin, lo que nos distinga, ¿no? ¿Cuáles son nuestros valores? Esa es la parte donde nos vamos a preguntar cuáles son los valores que queremos fomentar en nuestra organización. Y 5, ¿cómo queremos que sean las relaciones con los clientes, proveedores, competidores y colaboradores y comunidad? Que otra vez la perspectiva sistémica, ¿no? Pero en este sentido ya no es cómo queremos que sean percibidos, sino cómo queremos que sean las relaciones, las interacciones entre todos estos actores, tanto de forma interna como de forma externa, ¿no? A la organización. ¿Cómo deben ser esas relaciones? El horizonte de tiempos de 5 a 7 años debe ser integradora, amplia y detallada, como es la misión. Debe ser positiva, pero también debe permitirnos tener esa motivación para llegar. Por lo tanto, debe ser realista y debe ser posible, ¿no? No debemos redactar algo que sea imposible, sino algo que veamos que a futuro podamos alcanzar. Consistente con los principios de la organización, porque importante en esta parte nos encontramos con la pregunta de qué valores, ¿no? Tenemos y que estos estén inmiscuidos en la visión. Y debe ser difundida tanto interna como externamente. ¿Ok? Recordando también que va a tener los mismos momentos de diseño que la misión, desde un primer momento, segundo, tercero y luego revisiones continuas. ¿Vale? Entonces, ahorita vamos a hacer el ejercicio de diseñar una visión. Aquí hay unos ejemplos que podemos retomar y que estas redacciones, al igual deben ser redacciones que nos permitan poder aprendérnoslas, ¿no? Que no sean tan largas, que no sean tan extensas, pero que sí contesten las preguntas, que se integren todos esos elementos, de tal manera que nosotros podamos pues también no hacer una redacción tan amplia que al rato pues nadie... En caso donde está la actividad, construye tu visión. Vamos a pausar aquí para poder hacer la actividad. Vamos a ver. Esta es la actividad, 5 preguntitas que hay que contestar y luego redactar nuestra visión. Okay. Bien, ahorita ya hicimos el ejemplo, bueno, hicimos el diseño de la visión, ya vi que ya le está marcando ahí tiempo. Es importante mencionarle esto a ustedes, en la medida de lo posible siempre cuando hagan este tipo de actividades donde ustedes tienen que redactar o tienen que diseñar para cosas que les interesen a ustedes. La opinión que yo pueda tener como maestro, como docente, como quien nos está guiando en algún ejercicio, pues puede ser algo que ustedes puedan tomar en cuenta. Sin embargo, al final de cuentas, quienes tienen que estar convencidos de lo que están haciendo y que les pueda ayudar a hacer realmente su trabajo, deben ser ustedes y el compromiso de sus colaboradores. Entonces, aun cuando yo de repente les digo, a ver, esto así, esto allá, esto acá, al final de cuentas, debe ser para beneficio y para uso de la organización en la cual se va a tomar en cuenta este diseño. Entonces, por eso de repente los académicos a veces hacemos crítica, ¿no? De cómo se construye una misión de otra organización,
pero si esa función o esa organización o esa empresa le está ayudando, pues está bien hecha, ¿no? Aunque no cumpla con las características que yo diga o no cumpla con las características que diga otro autor, algún, no sé, algún libro, alguna guía, si le está ayudando a la organización, qué bueno, ¿no? Y nada más sería así tomar en cuenta lo que pueda ayudar a mejorar. De hecho, profe, ahorita, por ejemplo, en la cuestión de los valores, bueno, desde lo que he visto, no me ha tocado ponerlos inmersos dentro de la visión, sino que en un apartado especial, exclusivamente de valores. Sí, te voy a decir por qué en este proceso yo he pensado que se deben incluir, y bueno, también en la línea de desarrollo que yo he dado en la materia, creo que sí se debe incluir. Te voy a decir por qué. Es que son muchas cosas que te debes de aprender: la misión, la visión y los valores. Y yo creo que si los vamos integrando en la visión, pues ya es un elemento menos que tenemos que estar aprendiendo, ¿no? Y que puede estar inmerso ahí en una cuestión de motivación, porque la visión es motivadora. Pero lo pueden poner aparte. Te digo, igual, si ese diseño a ustedes les funciona mejor, pues igual, ¿no? Lo que sí es importante, creo yo, como dices tú, es que cómo los vas a utilizar, ¿no? Eso es lo importante, que realmente le pueda ayudar a la organización a delimitar y a delinear la vida organizacional. Entonces, los valores son formulados, enseñados y asumidos dentro de una realidad. O sea, cada quien, dentro de su margen de tiene ya sus valores definidos. Lo que queremos es que las organizaciones fomenten sus propios valores, porque estos proveen de estabilidad, ¿no?, a las decisiones y cómo se ejecutan todas las actividades de una organización. Entonces, tener valores propios y únicos de una organización una ventaja competitiva. Estaba viendo ahorita los valores que maneja Carla. Por ejemplo, ahí baraja una característica muy importante que habla de higiene. Híjole, qué tan interesante o tan importante es que realmente esté inmiscuida esa cuestión en el servicio que ella provee, ¿no? Porque ahí es cuestiones de imagen personal. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a cortar el cabello, ¿no? Que me está rasurando, use una navaja diferente, que sepa yo que está limpio el peine con el que me está arreglando el cabello, que esté limpio el local, cosas que me parecen súper importantes, ¿no? Pero que marcan una diferencia cuando son parte de un valor organizacional. No entiendo a ciertas organizaciones e instituciones y el baño es un desastre. Y eso me pone de nervios, ¿no? Cuando metes al baño y está hecho un desastre, digo, no puede ser. Porque realmente yo creo que sí define mucho de cómo controlar tus procesos. Pero también se entiende, ¿no? Cada organización tiene su propia forma de expresarlo. Entonces, los valores que ustedes crean deben ser importantes para su organización, claros, precisos, compartidos y aceptados por todos los miembros y niveles de la organización, ¿no? Por eso es importante que definamos muy bien qué entendemos por cada valor, porque ese es un tema importante, la interpretación de los valores, ¿no? Yo puedo decir, mi empresa maneja el respeto, pero ¿cómo interpretamos ese respeto? Puede ser que de hecho ahí esté la ventaja competitiva, que una organización tiene una perspectiva sobre el respeto diferente a como lo tienen otras organizaciones, que tengan el valor de la responsabilidad social, la responsabilidad ecológica, la responsabilidad familiar, ¿no? ¿Cómo ustedes la procesan? ¿Cómo ustedes están manteniendo ese concepto y luego lo están inmiscuyendo en la vida laboral? Entonces, es muy importante redactar, pues que, por ejemplo, aquí hay unos ejemplos, ¿no? Justicia, libertad y autonomía, respeto y tolerancia, solidaridad. Ustedes tienen ya otros ahí involucrados que son muy buenos, calidad, por ejemplo, higiene, ¿no? Algunos que están manejando. Pero tienen que explicar desde qué perspectiva los están retomando. Entonces, esa es la siguiente actividad de Classroom, es el diseño de mis valores, ¿no? Aquí lo que tengo que hacer, básicamente,
es decir cuáles son y explicar mi concepto de esos valores, ¿no? Y de nuevo, eso es un acercamiento a lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué valores considera usted identifican en su organización y fundamenta el porqué? Entonces, deben poner su valor y luego la fundamentación de ese valor. ¿Sale? Entonces, esa sería la siguiente actividad. A ver si estoy grabando todavía, sí. Entonces, vamos a hacer esa parte. Le voy a poner otra vez pausa. Sesionar. Bien, entonces ya contestaron a continuación, así como de forma de resumen, recordemos que la misión determina la razón de ser, ¿no?, de la institución, responde a la pregunta ¿para qué ha sido creada la institución? La visión es lo que quiere ser a largo plazo, le indica el norte de la ruta de calidad, responde a la pregunta ¿cómo queremos ser de aquí en un tiempo? Y los valores dan soporte al marco filosófico y son los pilares de la cultura organizacional. O sea, a partir de ahí se empieza a delimitar una cultura organizacional que vamos a fomentar pues en adelante, ¿no? En todo el trabajo que hagamos. Nos resta una parte de esta sesión que pues ya nos terminamos el tiempo, pero la siguiente clase vamos a hacer nuestro diseño FODA. Importante, necesito que vayan checando información que puedan estar utilizando en la redacción. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Necesitamos tener clarito qué son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, ¿no? Y las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer en la siguiente clase y vamos a ver cómo se redactan esas actividades. Lo voy a trasladar de fecha, entonces va a aparecer ahí, pero para la fecha de la siguiente clase. Primero, una pregunta, algún comentario final para ir cerrando ya la sesión. No. ¿No? No solo en nuestro trabajo, que es el proyecto que vamos redactando cada clase, vamos a integrar estos que realizamos. Así es, van a integrar todos estos ejercicios que han estado haciendo en clase en su proyecto de trabajo. Correcto. ¿Algo más? ¿Otra pregunta, duda? ¿Comentario? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Perfecto. Pues entonces es un gusto haberlo saludado. Voy a estar retroalimentando sus actividades durante la semana. Entonces voy a estar revisando, haciendo unos comentarios. Si encuentro algún otro material, se los voy a ir mandando para que ustedes también vayan ahí como profundizando. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda durante la semana, también me pueden preguntar y ya les voy contestando. ¿Vale? Okay. Pues Muchas un gusto. gracias. Cuídense mucho, que estén bien. Nos vemos la próxima Gracias. semana. Hasta luego. Hasta luego.